Bienvenidos a nuestro podcast PIP Democratización, en donde vamos a hablar de la edición número 27 de nuestra revista. En la producción de este super podcast están Sebastián Jorezok, Isa Soto y Mafe, y en lo que antes se llamaba Los Controles y ahora es Ingeniería de Sonido, es César Aguilera y por supuesto, bueno, Pepe, ¿cómo estás? Pues feliz año. ¡Feliz año! No, aquí, o sea que en Venezuela por lo menos hasta el 15 de febrero uno se dice el feliz año y arrancamos, como este es el primero, verdad, arrancamos con todo feliz año. Feliz año, Bien. Un año que arrancó pues. Sí, suavecito, Sí. como siempre. Sí, Arrancó y nosotros, bueno, con nuestra edición 27, y una cosa que me llena de mucha alegría es que es nuestro año número 5 de la revista. Se dice rápido, Sí. pero no lo es. 5 años coordinando firmas extraordinarias dentro y fuera del país, llevando registro de lo que hemos estado viviendo, analizando y bueno, compartiendo con ustedes por este espacio. Y en esta edición tenemos 3 artículos Sí. muy buenos. La verdad es que creo que es oportuna la temática, sobre la temática electoral, Así es. esta edición. El primer artículo es de Maru Morales, una periodista extraordinaria, creo que de las pocas que quedan de ese nivel, ¿no? En la cobertura de tierra política, ¿no? Una de las pocas que quedan y que es extraordinaria. Habla sobre la cobertura electoral en contextos autoritarios. Luego el profesor Estraca, que tiene un artículo que es muy bonito sobre Excelente. la historia electoral. A mí me gustó delicioso, muchísimo. ¿verdad? Es un Me gustó artículo muchísimo. súper bonito. Claro, y trae una serie de elementos allí de la perspectiva histórica del tema de la votación, de cómo esa lucha por el voto, de la gente querer expresarse, pero además en esos contextos marcados por, bueno, revoluciones, el bochinche, guerras, violencia. Y sin tradición democrática, porque el mundo en el siglo XIX, América, pues, bueno, estaba recién, entre comillas, liberada, ¿no? Claro. Y de hecho el CNN no lo sabía, pero ya había un señor que tenía en esa época. Exactamente. No, cierta Franco inclinación. Quijano. Sí, ya tenía un perfil. know-how. Sí, ahorita estaría tranquilamente de rector del CNN, pero... Sí, claro, sí, por pero supuesto. no tendría un rol preponderante. Claro, él no lo sabía, pero una ya estaba comisión marcando... propia. Sí, 100 años después. Sí, ¿cómo era que decían? Franco Quijano, ¿no? Sí, que era la combinación, el nombre de él era marcado y explica ahí el profesor Estraca, bueno, que era todo lo que tiene que ver con ventajismo, abuso, atropello, o sea, que tenía el nombre que además un señor que venía de Colombia. Ahorita, ¿cómo le podemos poner en honor póstumo? Yo preferiría no poner nombre, sino simplemente okay. Sí, en estos tiempos revisar la historia. Es mejor que usted saque su conclusión y le ponga el nombre que usted le quiera poner. Y luego el artículo de Eugenia Martínez Puscas, que es una persona especializada en tema electoral y bueno, muy reconocido en redes y en la opinión pública. Un artículo sobre los desafíos para garantizar el voto en sus trabas legales, políticas y técnicas. Sobre todo con el tema del registro y bueno, todos estos obstáculos que se ponen, por ejemplo, los que están afuera del país, ya te dicen, bueno, si no estás legal, se te ponen unas trabas adicionales para que, bueno, pase lo que pase, que es que hay un registro que por supuesto no se compadece con la realidad del número de venezolanos en edad de votar que están en el exterior. Sí. Pero para comenzar el primer punto, porque este tiempo se nos va muy, muy rápido, con el artículo de Maru, me parece que es un artículo oportuno y que lo podemos analizar a la luz de las declaraciones de la entrevista de María Corina Machado en La Gran Aldea, que le dio a nuestro querido Alejandro Hernández, donde ella se pronunciaba, ¿no?, sobre cómo es su relación con los medios de comunicación. Sí. O su no relación, una relación inexistente, de hecho. O su no relación. Sí, yo la verdad que leí la entrevista y a mi mente nada más venía el meme, ¿sabes? El pollito que le hacía a la mesa, se tenía que decir y se dijo. Totalmente. Bueno, totalmente. No sé, bueno, tú como periodista, cuando leíste esa información o a la luz de lo que describe Maru, que lo que describe Maru con data, con referencias científicas de lo difícil que es la cobertura de un proceso electoral, bueno, ¿cómo podemos asociar a ambos textos? Sí. No, porque además, ¿qué es lo que pasa con lo que dice María Corina en esa entrevista? ¿No? Bueno, lo que hemos visto de censura, autocensura, de cómo han ido anulando, vetando a figuras políticas de los medios de comunicación
como vetan a dirigentes políticos, y lo que dice ella, el extremo de que cuando la inhabilitan a ella, entonces en vez de llamarla a ella, llaman a quien fue a la Contraloría a pedir información sobre el caso de la inhabilitación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo porque alguien te dirá, y por eso que la entrevista señala el tema de los medios, pero va más allá cuando habla el tema de las élites, ¿no? Y hasta qué punto hay un compromiso real por el cambio político o cuántos renunciaron y dejaron esto de ese tamaño y dieron un paso al costado. Porque es que te van a decir, bueno, es que hay un contexto autoritario, de persecución, nadie quiere que le cierren el medio de comunicación, o aún peor, que vayan contra esa persona y termine con una orden de captura, etcétera, etcétera, detenido. Bueno, eso es cierto, ¿no? Hay ese contexto y es claro que es así, pero también, bueno, hasta qué punto tú vas a estar siempre, digamos, ¿no? Porque al final ni siquiera hace falta que llamen al medio, sino que el medio hace el trabajo. O sea, ya yo sé que no tengo que hablar con, no lo llames. No lo llames, entonces ya ni siquiera, o sea, tú le preguntas, no me llaman más nunca, no, ¿para qué te van a llamar? Si tú mismo ya te metes el cassette, interiorizaste aquello, lo asumiste, lo aceptaste, y tampoco tienes ni un mínimo de rebeldía. Yo incluso decía, bueno, se acaba de firmar un acuerdo de Barbados, ¿no? Y ahí se habla del equilibrio en medios públicos y privados. Bueno, puedes decir, bueno, cumpliendo, ajustándonos a este acuerdo firmado por las partes. Bueno, esto es lo que me corresponde a mí desde mi parte. Se ha pedido equilibrio, se ha pedido ahí, se acordó, se firmó ante la comunidad internacional que los medios públicos y privados actúen como debe ser, y yo hago entonces, cumpliendo con lo que allí se estableció, con lo que las partes firmaron, bueno, yo hago mi trabajo, que es simplemente eso, hacer el trabajo. O sea, en realidad, lo que ella señala, al final combina, yo creo que se relacionan ambas cosas, la situación de los medios, pero también hasta qué punto, bueno, hay gente que simplemente busca acomodarse y dejarlo así. Yo no estoy diciendo que la gente se inmole, no estoy llamando a la gente se inmole, en plan kamikaze. Que ya ha pasado, pero, ¿no? También, claro, digamos, lo hemos vivido, han sido casi 25 años. Exactamente, pero, oye, algo que tú llames por teléfono a una persona que está haciendo... por favor. Y hablan, es muy cómico eso, cuando hablas, pero no llamas a la persona, sino que hablas de ella, es una entidad y bueno... Hay muchas cosas que me han sorprendido. A mí, por ejemplo... Me sorprendió el lunes 23 de octubre que ninguna radio llamó a entrevistar a la que ganó. Nadie. A mí eso me pareció... increíble. Raro. O sea, muy, muy raro. Y que nadie haya amagado. O sea, o que nadie haya dicho al aire, mira, lo que correspondería hoy es llamar a esta persona, pero, mira, no podemos, y no la vamos a llamar, pero por lo menos dejas el testimonio. Y yo creo que es muy delicado porque... Bueno, porque efectivamente acá en Venezuela hay persecución, hay represión, digamos, y en las últimas semanas en los últimos días hemos visto cosas muy feas, como secuestran a los dirigentes de 20, que la persona va caminando en una acera y lo agarran y lo montan en un carro y sencillamente no aparece hasta nuevo aviso, no aparece más, y eso es terrible y no queremos que ocurra. O sea, tenemos que tomar todas las previsiones para que eso no pase. Pero también es verdad que como periodistas o como comunicadores o como personas que construyen espacio público, yo sí creo que llegó el momento de cuestionarnos un poco cuál es nuestro rol, ¿no? O sea, que no basta con decir es que tenemos que proteger el espacio y si decimos esto nos cierran. Bueno, pero ¿qué espacio estás protegiendo? ¿Qué estás proyectando? Digamos... Y yo tengo una cosa, bueno, eso es un artículo que se está escribiendo para la próxima edición de Democratización, y es que María Corina Machado, que ganó las primarias con el 90% de los votos, 9 de cada 10, y nunca salió en un medio masivo. Así es. Entonces, ¿cuál es realmente la incidencia que tiene un medio masivo en la Venezuela de hoy? Claro. Digamos, como político, ¿te da prestigio salir en Globovisión o te quita prestigio? El que consume medios de comunicación, ¿qué juicio le da o con qué anteojos mira al vocero que aparece ahí? Si sabe que el vocero es una persona, bueno, claro, si la invitan es porque saben que... Y hay un tema ahí que creo yo, además que son espacios que además de que han perdido esa influencia, que además, sobre todo en el caso de María Corina, digamos, se lleva a Globovisión, la noticia es que ella fue a Globovisión porque Globovisión es propiedad de quién es. ¿Me explico? Entonces, no es ni siquiera lo que va a decir, sino verla ahí y ella y sentarse tú ahí
y comenzar a hablar acerca de no sé qué cosa. Y a mí también me preocupa un poco pasarle por encima ese hecho. La desubicación de estos, entre comillas, nuevos periodistas. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con algo que diga un periodista. Sí, claro. Y puedo no estar de acuerdo con su posición. Y puedo decir, para tu programa no voy. Lo puedo decir. Sí, claro. No hay ningún problema. Sí, claro. Entonces, claro, a mí me preocupa cómo se incorpora dentro de nuestra cultura comunicacional el tema de la censura y la autocensura. O sea, se normaliza que usted va a mí me pasó esta semana que me invitaron a un programa de radio y la pasé buenísimo del programa de radio. Fue una muy buena entrevista para hablar sobre el 23 de enero. La disfruté muchísimo. Pero me da risa que antes de entrar, la productora, una señora súper simpática, me dice, Paola, vamos a hablar sobre esto, pero esta es una entrevista histórica. Y yo, sí, histórica, porque, o sea, que vamos a hablar de historia. No podemos hablar de... Yo vengo a hacer historia aquí, con lo que voy a decir. Vamos a hablar de historia, solo de historia. Y yo bueno, a mí lo que pasa es que yo por eso casi no voy a entrevistas, porque es que me pongo muy nerviosa, porque yo no le quiero hacer daño ni al ancla ni a la productora. O sea, ahí, bueno, digamos, entonces entonces uno no, son más las palabras que no se pueden decir que las que se pueden decir, entonces uno termina diciendo cualquier soquetada, menos lo que efectivamente, no sé, es una tragedia, sí. Porque uno, digamos, para sortear la censura es un esfuerzo intelectual, sí, comunicacional muy fuerte. Entonces, yo creo que esto se debate en el fuero interior de cada periodista. Sí, total. O sea, y por eso te decía, y consciente de la realidad. Yo creo que cuando estamos aquí hablando de esto, no es que tú estás llamando a la gente, bueno, a inmolarse todo el mundo y a quemarse. No, estamos conscientes de esos desafíos, los sufrimos todos. O sea, claro, todos los hemos sufrido. Los medios que yo he estado, bueno, tú tal cual, multado hasta el infinito. El Universal, después se lo vendieron, ya tú sabes, Globovisión. Bueno, creo que el del problema eres tú, Pedro Pablo. El pavoso. El pavoso entonces, claro, tú dices, bueno, eso es una realidad, pero también es cierto, por eso decía que hay que buscar la manera de plantear estos temas. Lo que te decía, incluso tomándote el acuerdo de Barbados. Aquí no dice que ustedes quieren equilibrio. Bueno, como ustedes están a favor de esto y firmaron esto, bueno, vamos a cumplir o busquemos crear un espacio que promueva ese equilibrio y busquemos, o sea, no sé, de agarrarte de algo para buscar, porque es que además también está lo que tú señalas, que ya la gente dice, bueno, ya sé por dónde viene esto, yo sé que no pasa en la realidad. Y también hay un tema de conciencia humana, o sea, claro, tú como periodista, tú como periodista o comunicador, se abre el micrófono, sale al aire, y tú sabes que allá afuera hay muchas cosas que deben ser comunicadas y no tienen voz, y tú tienes voz. Bueno, eso, cada vez que se prende el bombillito y dice al aire, ahí tenemos que interpelar la conciencia, de verdad, porque es que de algún modo, y esto es un dilema muy duro para tanto el comunicador de radio como para los que escribimos, o no importa el área de la cultura en general. En situaciones como estamos, nosotros pudiéramos ser la voz del que no tiene. Y cuando decides callar, por las razones que sean, hay millones, miles. Yo misma he habido momentos en los que he callado, muchísimas. Ahí hay que revisarse la conciencia. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que varias veces lo he comentado, que es la biografía de Sándor Márai. Él, bueno, era un súper literato, ¿no?, en su país, y bueno, él escribía y escribía y escribía y escribía hasta que llegó un punto que lo que escribía era muy incómodo para el régimen. Y llegó un momento en que dijo, y el régimen le decía que dejara de escribir, y él lo que hizo, como él no se quería ir de su país, él dejó de escribir. Él dijo, bueno, no escribo más, no publico más. Hasta que llegó un día que el régimen se dio cuenta que el silencio no era suficiente y lo quería obligar a escribir lo que el régimen quisiera. Y en ese momento él decidió exiliarse. Yo creo que ya en el momento en el que estamos, el silencio no es suficiente, porque le dibujamos al país una realidad que no existe, una realidad que solamente conviene a unas élites que lamentablemente se han desprendido de los deseos de libertad de este país, y eso es muy duro. Y yo la verdad es que después de la entrevista, yo lo venía pensando hace semanas, y bueno, tú y yo lo hablamos muy a menudo, puse un tuit criticando públicamente a Shirley Barnaghi con un tuit que puso, que ella entrevistó a una periodista argentina, creo que era,
y fue una entrevista larguísima para hablar de cómo en El Salvador se estaba perdiendo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, me parece terrible lo de El Salvador. Bukele es un retroceso. O sea, a mí no me gusta Bukele y me parece que lo que está haciendo no está bien en muchos sentidos. Pero papi, o sea, pero casi, Shirley, ¿y cómo estamos en casa? Tú estás como un tipo que manifestaban ayer contra, un tipo que manifestaban ayer frente a la embajada de Argentina, porque están acabando con los derechos de los trabajadores en Argentina. Sí, no. Yo decía, aclaren bien, compañeros, porque si llega la guardia, se puede confundir. Si llega la guardia y los confunde. Esto se tiende a confusión, sí, por lo menos subrayen ahí por si acaso no le da a caer la guardia, ¿no? Y la verdad es que... Pero sí, es que lo que hemos hablado, o sea, que por eso digo que eso se combine o se conecta con lo que ella señala de ese compromiso con el cambio que, bueno, alguna gente ya, renunció a ello, pues claramente, ¿no? Y se da por otro lado. Y es lo que también se refleja en los medios. Y ahí se da la desconexión con la gente. Porque también tú le puedes decir, que es lo que pasa con los medios del Estado, por ejemplo, ¿no? De propaganda del gobierno, que la gente ve eso y dice, bueno, pero es que eso obviamente no es la realidad que yo vivo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace la gente? Bueno, te va apartando. O lo que es peor, no es la realidad que vivo y no es la realidad que quiero vivir. Y te porque puede pasar con otro, que es la realidad que uno quisiera vivir. O sea, uno a veces ve anclas y las redes sociales y uno dice... Ese país es muy sabroso, pero está muy lejos claro, es otra cosa. Del país sí. que me tocó. Y se da por eso, esa desconexión, y por eso es que al final, bueno, la gente no busca los medios como una fuente de información, o cuando lo ve con una lupa y lo ponen entredicho, porque sabe, bueno, que al final hay todo este mundo de censura, autocensura, presiones, pero también el tema es, bueno, cómo responder a ello, sobre todo un año tan importante como este, ¿no? Y creo que es también la pregunta a periodistas, responsables de medios de comunicación, y por eso yo insisto hasta con el tema de lo del acuerdo. Bueno, es hora de que digan, bueno, aquí no se firmó algo, bueno, vamos, por lo menos que eso, ya que hay una cantidad de cosas que están firmadas, pero que no se han ejecutado, que están todavía ahí a la espera de que llegue algún momento, pero este punto que las partes acordaron, bueno, aquí se habla de equilibrio, y lo mínimo del equilibrio te exige, hay otro problema de fondo, hacer el trabajo como tienes que hacerlo. Ese acuerdo de difícil análisis, ¿no? Sí, no, clarísimo, pero lo que quiero decir es que tómalo como argumento. O sea, en este momento tú dices, claro, bueno, y pones en fiel cumplimiento de los acuerdos de Barbados, hoy tenemos a tal porque nos pidieron y porque aquí tenemos que ser equilibrados y tenemos que entrevistar a esta persona o darle o cobertura a sus actividades en fiel cumplimiento, o sea, ya que apoyamos la negociación, o sea, búscate alguna manera. El escudito. Búscate alguna manera, o sea, por lo menos, porque ahí está, ciertamente, o sea, al firmarse eso así, allí, es que está claro que no hay equilibrio. Entonces, bueno, uno de los objetivos, o sea, es superar final, eso. Claro, porque al final ese acuerdo es eso, ¿no? O sea, bueno, una cantidad de cosas que deberían estarse aplicando, que no se aplican en el país, y bueno, que tú aspiras a, ¿no? Bueno, tú de tu parte, mueve ficha, yo desde aquí puedo hacer esto, y bueno, obviamente si firmaron este acuerdo es para cumplirlo, y nosotros, bueno, en esa línea, sí, contribuimos desde allí a la negociación, al acuerdo, al entendimiento del X. O sea, hay maneras, creo yo, que también puedes, lo que quiero decir es apelar también a ese tipo de argumentos y razones para, bueno, dar ese paso, entendiendo, repito, que, bueno, tenemos un contexto, o sea, que no es que nos tienen que echar el cuento, ni que nos tienen, sí, sino que, bueno, todo el mundo lo sufre, todo el mundo lo padece, nadie está diciendo que te tires, que te la lances en plan ahí kamikaze, pero bueno, o sea, tampoco sí, puedes estar siempre, ¿no?, corriendo la arruga, viendo por otro lado, y más en un momento como este, sobre todo porque además le das cabida, pero no solamente es que anulas un sector, sino que le das después espacio a otro, bueno, que va con un mensaje que llama, bueno, a eso, bueno, vamos a aguantarnos esto, adaptarnos. Oye, bueno, 2030, la denominada oposición 2030, ¿no? 2030. Yo lo que creo que y el mensaje, ¿no? Si esto lo está escuchando alguien que tiene ese rol de productor o que se abre el micrófono, sale al aire, es que cuando vean ese bombillito rojo prendido, revisen su conciencia, porque el trabajo que tienen es muy importante, porque tienen la posibilidad de construir un espacio público en donde efectivamente nos veamos representados, o de construir una simulación de realidad que solamente conviene a la dictadura y no abre pasos a la libertad. Y pensar en el futuro. O sea, yo creo que es muy importante también pensar que hay un mañana, ¿no? Porque cuando uno piensa que hay un mañana, uno se da cuenta que las consecuencias de las decisiones que se toman son reales. Entonces, claro, en ese futuro de libertad en el que vamos a vivir, ciertamente habrá un proceso de reconstrucción histórica. Tendremos que hacer, no sé, un museo de la libertad de expresión en donde tengamos, bueno,
los periodistas que de manera muy audaz lograron mantenerse firmes en sus principios de democracia y de libertad, y otros que no lo hicieron, pues. Sí. Y eso es la realidad, o sea, digamos, eso no... Sí, ese es el juicio del que no... Y la gente lo ve, o sea, y por eso la reacción de la gente también, aquí nadie decía me engaño, o sea, no es que vas tú, y más ahora en este mundo de redes sociales, que por cierto me da risa porque se habla mucho de la generación de cristal, de la gente más joven. No, yo conozco un viejero que se siente ofendido, no le pueden decir nada porque entonces, Dios mío, es que no sé quién se metió conmigo. Bueno, compañero, dedíquese a otra cosa entonces. O sea, si no le gusta, pero eso está abierto para eso, para la discusión, para el debate, y la gente lo está viendo y la gente te responde inmediatamente. Y nos tenemos que acostumbrar a que la gente no está de acuerdo con nosotros. A mí cuando alguien me dice, no estoy de acuerdo, yo lo celebro. O sea, porque qué expresión de libertad y de confianza que alguien con toda sinceridad te diga, flaca, yo no estoy de acuerdo contigo. Primero que me digan flaca, eso me... Pero que empezamos por punto positivo. Ya me convenciste, Pero que te diga, mira, no estoy de acuerdo contigo, eso es una maravilla. Porque tenemos tanto tiempo diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo en todo, que alguien tenga la confianza de decirte, mira, esto no, a mí me parece que no está bien, vamos a ver cómo lo corregimos, tal, me parece espectacular, y sobre todo que el país reclama eso, o sea, el país, la gente normal, o sea, no, digamos, no el artista, no el influencer, no el... La gente de a pie, normal, está acostumbrada a eso, entonces... Claro, pero y además como dijo el poeta, verdugo no pide clemencia, compañero. O sea, si estás metido en la discusión, bueno, nada, es así hay de todo, hay opiniones, hay algunas que están mejor o y hay gente que sabe disentir. Claro, exactamente, hay gente que sabe disentir de una manera, otra de otra, pero... Claro, pero bueno, lo que quiero decir es que, hoy las redes abren ese espacio para que cualquiera pueda dar su opinión. Antes no era así, o sea, no es que antes la gente, antes la gente no tenía la posibilidad de expresarse de esa manera. Pero eso no quiere decir que hace 50 años atrás si hubieses podido, o sea, antes era una carta al director. Hoy en día es que tú agarras te metes en Twitter o X ahora y dices 4 cosas y se acabó. Bueno, así funciona. Y lo espectacular de tener una rueda de prensa con un periodista que con toda la libertad del mundo haga la pregunta que quiera hacer y la persona con madurez le responda. O sea, eso parece como un sueño, pero eso pasa. Hay países en donde eso es así. Sí. No, y no tan lejos lo que te digo, o sea, porque uno piensa cuando habla de estos temas, los países democráticos, digamos, el primer mundo, no, en países vecinos, o sea, tú ves, en estos días hablaba, de hecho, con alguien de Colombia, y me decía, cómo el tema de los medios allá, cómo son claro. O sea, tienen espacios para la discusión, para el debate, cómo trasciende la información. Y eso pasa, en países vecinos, no hay que irse tan lejos. El tema aquí es el retroceso que ha habido en toda esta etapa, que bien lo señala Maru, cómo ha ido en su nota, en su reportaje, el retroceso que ha habido aquí y cómo eso ha afectado también el tema de la cobertura electoral, principalmente, que es el tema que ella aborda allí. Pero eso, un año electoral, además que aún más delicado, que se debería todas las voces tener espacio en esos medios de comunicación, además porque sabes que, ahí está sometido incesantemente al bombardeo, a la propaganda de los medios del chavismo, que hasta por las redes se mete, esa es una cosa que está en todos lados, ¿no? Sí. Que busca anular todas las voces disidentes, críticas. Oye, tienes que obligatoriamente hacer un esfuerzo para abrir ese espacio, repito, entendiendo, que también tienes un deber, que tienes una responsabilidad con la prudencia, repetimos, aquí nadie está pidiendo que nadie se inmole, ni mucho menos, pero, tienes que dar los pasos para, de tu espacio, contribuir a esa discusión, porque además, repito, es un año que es clave, es un año electoral, como tú a estas alturas vas a estar, te digo, hablando de una persona como si no, o sea, como estuvieras hablando, no sé, el Papa Francisco, que tú sabes, está allá, nunca vas a llamarlo porque está muy arriba, ¿no? Pero estos días absolutamente impresionante, con todas las amenazas, persecuciones, claro, y videos que hemos visto en redes sociales, de que va un dirigente caminando, se para un carro al lado, lo agarran por los brazos y lo montan en el carro y no se sabe más de ese dirigente durante horas, que eso no salga en ningún medio. Y la vida continua, se pasa hoy y el día siguiente, claro, cualquier cosa, ¿sabes? Digo, yo no digo que abramos el noticiero con eso, yo no digo que traigas a la familia y la entrevistas, yo entiendo que eso es difícil y que el riesgo de la visibilización de la injusticia es muy grande, pero vuelvo de nuevo, se prende la luz, dice al aire, se abre el micrófono,
y que eso interpele la conciencia frente a todo lo que nosotros estamos viviendo. Nos queda muy poquito tiempo para comentar el artículo de Eugenio. Garantizar el voto de los venezolanos en la presidencial del 24 implica vencer trabas legales, técnicas y políticas. Bueno, sí, ahí mucho sale énfasis en el tema del registro electoral, sí, como decía, y bueno, el tema de los venezolanos en el exterior, que es clave, pudieran ser el voto decisivo hoy en día con la diáspora, el número de venezolanos. 7 millones de 7 venezolanos. millones, exactamente, ya poco más de 100.000 están inscritos en el registro electoral, pero además con las trabas que se han puesto para dificultar todo ese proceso, sabiendo además, bueno, que ese voto pudiera ser, como digo, clave en una elección, ¿no? Yo, una de las cosas, leyéndolo, creo que lo que concluí, ¿no?, para la acción política es que primero vamos a estar en unas elecciones sin condiciones electorales, ¿no?, en una con muy bajo o sin nivel de competitividad, y que eso exige mucha organización, mucha valentía, mucho trabajo, muchísima engranaje unitario, partidos políticos, sociedad civil, y sobre todo poner el foco en lo que nosotros tenemos control, y en lo que nosotros pudiéramos tener control es en el trabajo ciudadano de la construcción de la opción de cambio político. Entonces, digamos, frente a la tentación de la desesperanza que siempre toca la puerta, y sobre todo en momentos en donde la represión aumenta, creo que tenemos que aferrarnos al trabajo, a la organización. Digamos, si usted en la parroquia en donde usted vive ve que hay un toldito de un partido político en donde se está recogiendo la información de los voluntarios para el día de la elección, no duden en acercarse, en dar sus datos, en unirse, o incluso y en hasta trabajar. Lo básico de que, bueno, revisa dónde vota. Revisa dónde su votas, familia, si su te entorno movieron, más cercano, si te ve a la hora, cámbialo. El primo que no se ha inscrito y que tiene edad, bueno, hay que inscribirse en el registro electoral, estar atento a todos los datos, pues, ¿no? También, y por supuesto lo que tú dices, bueno, involucrarse, que al final es también el llamado en general, o sea, no solamente por el tema del registro y de inscripción de los votantes, sino, bueno, en general de que la gente tiene que, bueno, involucrarse, estar consciente de lo que está ocurriendo desde el punto cada uno de su espacio, buscar contribuir para el objetivo, ¿no? Yo sí creo que efectivamente tuvimos unas elecciones primarias, María Corina ganó y creo que es la líder, es la líder indiscutible de la oposición venezolana el día de hoy, es incuestionable, pero la verdadera lucha se libra en el interior de cada uno de nosotros, de qué decisiones podemos tomar de ayudar desde el espacio en el que estamos, cómo podemos construir, cómo podemos acompañar, cómo podemos crear esas redes de trabajo político que visibilicen las injusticias que estamos viviendo, y tener siempre en cuenta que se nos va a pedir cuentas sobre eso. Es decir, nosotros como venezolanos en un futuro vamos a ser valorados si logramos o no logramos avanzar hacia la democracia. Porque, digamos, toda la prosperidad, todo el desarrollo, todo solamente es posible en democracia. Por eso ha habido declaraciones muy duras de representantes empresariales de nuestro país intentando postergar el cambio político, y eso es muy lamentable porque ellos saben que la riqueza solamente está en democracia. Sí, y bueno, ya hay que ir cerrando, pero yo te iba a preguntar, ¿qué es eso de una elección que le sirve al país aunque no implique cambio político? Eso es un tema para otro programa, obviamente. Ya ahorita no. Estamos cortando rabo y oreja. No da tiempo, pero sí, es una reflexión interesante, ¿no? Sí, da para un artículo, una disertación. Porque además el mes tú, 2030, 2050, ¿no? 2100. ¿Qué edad vas a tener tú en el 2030? Yo, 25 años creo. 25. Sí. 25. No, sí, no, no. Sí. No, yo creo que la verdad es que cuando uno escucha eso, bueno, a mí de entrada uno por supuesto que como uno es sangre caliente uno le da rabia, ¿no? O sea, lo primero que uno dice, no chicos, o sea, eso, te bien sabroso, lo está pasando bien, yo no lo estoy pasando, yo no aguanto hasta el 2030, o sea, es lo primero, pero luego lo segundo, da tristeza, o sea, porque Venezuela es un país que no puede esperar, y esa es la realidad. O sea, tú vas para los hospitales y la gente se está muriendo. Tú vas para los colegios y los niñitos no tienen clase. Tú vas para las universidades y están destruidas. O sea, digamos, manejas por la calle y el carro se te destruye por los huecos. No tienes electricidad. Entonces, claro, decir eso, y esto suena un poco a una reminiscencia marxista de desigualdad y lucha de clases,
Pero decir eso desde la comodidad de un lugar, de una persona que tiene seguro médico, carro blindado, planta eléctrica, y los muchachitos van a colegio privado, bueno, así es sabroso. O sea, no, entonces claro, el riesgo de la lucha de clases y el lenguaje marxista está ahí, pero es que tiene sustrato en la realidad. A mí que no me vengan a decir que vamos a esperar el 2030. Si nos da el 2030, a pesar de todo lo que hemos hecho, eso es una cosa. Otra cosa es sacar el cálculo a chinchorrate y decir, no, bueno, al 2030. Sí, es que un tema, digo, ya, eso en serio sería para otro... Porque es que ahí entra una cantidad de factores ahí. Ay, ¿por qué tocas el tema si sabes que tenemos que terminar? Bueno, sirve para molestar, primer punto, para molestar. Claro. Y segundo, para invitar para el próximo. No estoy de acuerdo contigo. para invitar al próximo, entonces para que sepan que... Me parece muy bien que cerremos dejando cosas atarugadas, así que no hemos dicho... Garantizamos el próximo. Garantizamos el próximo, sí. La edición número 28, que es una edición que estamos preparando con mucho cariño, sobre lo que fueron las primarias. Y creo que es un documento que va a ser importante para el futuro, porque hay que echar el cuento de lo que hemos vivido y sobre todo de los momentos en los que la ciudadanía ha quedado bien parada. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si estuvieron de acuerdo con nosotros o si no estuvieron de acuerdo, si les gustó y si creen que esto puede aportar en algo al debate político de nuestro país, denle retweet y compártalo en sus redes. Nuestra página web es www.red-forma.com y nos vemos en la próxima.